Lo mismo sucede con el programa de centros de primera infancia, que es un programa también que está pensado para el cuidado, la atención integral de niños, niñas, de la primera infancia de barrios vulnerables. Bueno, en su totalidad, alrededor de 80 y pico de centros de primera infancia son conveniados, lo cual dificulta mucho pensar en una política pública que dependa justamente de un convenio con una organización no gubernamental, ¿no? La realidad es que nosotros hemos tenido algunas denuncias, por ejemplo, con estos centros, y también sucede mucho esta cuestión, ¿no? Los trabajadores de esos centros no dependen, no tienen una relación con el Estado, sino que la tienen con la ONG. La contratación de ese personal no pasa por el Estado, así como tampoco hay revisión de antecedentes. Lo mismo sucede con la cuestión salarial y también se reproduce la alta rotación, con la dificultad que tiene esto cuando hablamos de la atención de niños, niñas y en otros casos, bueno, en este caso es de la primera infancia. Y siguiendo con la población infanto-juvenil, tenemos dos problemas centrales en este contexto. Yo hablaba antes de que justamente el medio ambiente laboral es fundamental en este contexto. Tiene que ver con la falta de protocolos específicos. Digo, nosotros vemos por la tele que se les hace hisopado a grandes personalidades de la política, de la televisión, ante cualquier sospecha de contacto estrecho. Bueno, esto no sucede con los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. Este fin de semana tuvimos diversos contagios en hogares de niños, niñas y adolescentes. Y los problemas son varios, porque esos niños que tienen ya de por sí, están separados de sus familias de origen, y están al cuidado integral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están en hogares que también en su mayoría conveniados, hay alrededor de 40 y pico de hogares conveniados, y solamente 5 propios del gobierno de la ciudad. Bueno, esos 5 propios tienen problemas edilicios, falta de gas, falta de agua, y a su vez hacinamiento de los niños alojados. Es difícil pensar en una cuarentena de esta población y de la protección integral a esta población en el marco de la pandemia, porque justamente los trabajadores y trabajadoras que son los operadores que tienen que estar todos los días con los chicos, ingresan y salen de estos dispositivos, pero el gobierno de la ciudad se niega a hacer los testeos correspondientes. La realidad es que esto es una problemática muy grave que también se vio en los institutos penales juveniles. Niños, adolescentes, no niños, adolescentes que están alojados en los centros de la ciudad de Buenos Aires, niños que tienen, adolescentes que tienen justamente situaciones con la ley penal juvenil, que también tuvieron situaciones de contagio, y el gobierno de la ciudad, previamente a esto, no entregaba los elementos de protección. Es decir, los trabajadores que estaban con estos chicos, que estaban en situación de cuarentena y al cuidado integral del gobierno de la ciudad, no contaban con los elementos de protección, no contaban con protocolos específicos. En este contexto, el medio ambiente laboral se vuelve una cuestión central, y la forma de poder exigir esto también varía, ¿no? Anita me hablaba a mí de esta cuestión de cómo exigimos los derechos sociales. Y nosotros lo que vemos es que en un contexto de pandemia, donde desde el punto de vista de los trabajadores, en general, la realidad es que una de las herramientas claves tiene que ver con o el ámbito paritario o el reclamo de la huelga, el reclamo en la calle. Hay dos cuestiones. El ámbito paritario, en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente lo que es la discusión, como decía, de las comisiones de medio ambiente y trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires se incumple, no existe. Esta discusión en torno a los protocolos, así como vemos que se discute la aplicación de protocolos, por ejemplo, para marcas de indumentaria, bueno, con sus propios trabajadores el gobierno de la ciudad se niega a discutirlo. No existe este ámbito, ya fue reclamado judicialmente, no existe un comité de crisis ni en los hospitales ni en ninguno de estos lugares, y esto dificulta mucho garantizarle los derechos a la población vulnerable que tenemos que atender, y no solamente a los trabajadores, sino a esa población. Otra cuestión tiene que ver con los recortes, ¿no? Esta idea de progresividad, de no regresividad de los derechos sociales. En el marco de pandemia, lamentablemente el gobierno de la ciudad ha recortado distintas políticas. Una de ellas es el programa Adolescencia, un programa que justamente trabaja con poblaciones vulnerables, con adolescentes, con esta idea también de garantizarles sus derechos sociales, sus derechos también culturales. Los chicos cobran una beca por este programa. En el marco de la pandemia, esta beca igual es de 350 pesos, y hace años que no se actualiza, y estos adolescentes que ya habían sido inscritos y que tienen un vínculo con ese programa fue dado de baja. Y la realidad es que fue gracias a la actividad de los delegados y delegadas que recién ahora, en junio, logramos que este programa se active y que se aumente
la cuota. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces es difícil pensar en un marco de estas características, en, por ejemplo, tener que hacer un paro para garantizar nuestros derechos. Porque si en un contexto normal hacer una huelga puede afectar el derecho a libre circulación de la ciudadanía, en este contexto, cuando nosotros somos trabajadores esenciales y somos la cara del Estado que está conteniendo y peleando contra la pandemia, en este contexto hacer una huelga implica afectar el derecho a la vida y a la salud de la población. Es por eso que hay que sumar, ¿no?, la creatividad, la organización de nuevas formas, y de alguna manera, esto que yo venía contando de judicializar, la falta de elementos de protección fue una de estas, judicializar también la falta de licencias al personal de la salud que hoy está sobreexigido, con altos niveles de estrés, y que también está siendo víctima de contagios que para nosotros eran evitables en tanto no se cumplió con la entrega de los elementos de protección que establece la ley. Y en este caso, también la nueva medida de exigibilidad que llevamos adelante fue un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la OIT, junto con otros sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que, no sé cómo voy de tiempo, Hernán, andame avisando. ¿Vamos bien? La realidad es que son muchas las problemáticas que tienen que ver con los derechos sociales. Otra cuestión que me imagino que Agustín va a hablar, que tiene que ver con el derecho a la vivienda. Algo que quiero mencionar tiene que ver con los paradores de personas en situación de calle. En el contexto de la pandemia se inauguraron 3 espacios para albergar a personas en situación de calle. Y vale decir que de los espacios que ya existían de paradores, hacía alrededor de 9 años que no se creaba un solo parador en la Ciudad de Buenos Aires. 9 años durante los cuales, a través de los censos, tanto del gobierno de la ciudad como los censos de organizaciones populares, quedó evidenciado cómo iba en aumento la cantidad de personas que estaban en esta situación. Sin embargo, durante 9 años no hubo un aumento de la población. ¿Por qué menciono esto? Porque de alguna manera lo que yo cuento como estado de situación actual en la pandemia no es más que la profundización de cuestiones que ya no estaban bien previamente, ¿no? Lo que nosotros creemos es que cuando se habla de una nueva normalidad, ¿no?, que no sabemos cuál es todavía, creemos que en la Ciudad de Buenos Aires esa nueva normalidad tiene que abrir paso a no volver al estado anterior de cosas, porque ese estado anterior era justamente una desigualdad estructural donde el Estado no estaba pudiendo, a través de las políticas públicas con las que cuenta, del presupuesto que tiene la posibilidad de asignar prioritariamente a los derechos sociales y a los derechos humanos de la población más vulnerable, no lo estaba haciendo. La realidad es que otra de las cuestiones que es central en los derechos económicos, sociales y culturales tiene que ver con la utilización al máximo de los recursos disponibles. Bueno, la subejecución del presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires es una constante. La realidad es que también otra cuestión para contar, que yo hablaba como de vincular la precariedad de las políticas públicas con la situación de los trabajadores y trabajadoras, es también la situación de la violencia de género, ¿no? Es difícil pensar dónde el gobierno de la ciudad está poniendo foco, ¿no?, en esta política, siendo que, por ejemplo, la línea 144, que es la que atiende estas denuncias en la Ciudad de Buenos Aires, tiene de todas sus trabajadoras un 50% precarizado. Es decir, esas trabajadoras que atienden, que trabajan con esa población, y que debería ser una política prioritaria del gobierno de la ciudad, tienen a sus propias trabajadoras precarizadas. Cuando hablamos de precarización laboral, hablamos de un vínculo contractual que responde, ¿no?, a la idea de locación de servicio, que contrariamente a lo que debería suceder en el Estado, que es un vínculo, ¿no?, reconocido laboralmente, en blanco, con todas las deducciones que corresponden. Bueno, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que están contratados a lo largo del tiempo. El año pasado, por ejemplo, salió en todos los medios el fallecimiento de Cintia Choque, que era una trabajadora, una agente de tránsito que estaba en función. Bueno, esa trabajadora tenía 28 años y hacía 6 años que estaba contratada por el gobierno de la ciudad. Hacía 6 años que ese vínculo laboral no estaba siendo reconocido por el gobierno de la ciudad y que cobraba un salario por debajo de la línea de la pobreza. Esto no es que cambió con la pandemia, sino que se profundiza, porque los trabajadores que están en la calle controlando a la gente que sale a hacer running, por ejemplo, a ver si tienen bien puesto el barbijo, quienes están exponiendo su vida, son trabajadores y trabajadoras precarizados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
y a su vez también apretados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A qué me refiero? La realidad es que hay trabajadores y trabajadoras que hoy deberían estar en sus casas llevando adelante tareas de teletrabajo, y sin embargo se ha creado un programa que se llama Servidores Públicos, que obliga a la reasignación de tareas. Así sin más, tu director te puede reasignar y mandarte a la calle, a otro barrio, y contrariamente, digo, a otro barrio al que vivís, con la obligación de que te tengas que trasladar hacia otro barrio, a llevar adelante una tarea para la cual además no contás con elementos de protección suficiente para llevar adelante esa tarea. Y además, en el caso de los trabajadores y trabajadoras monotributistas, no cuentan con una ART. ¿Sí? Digo, por esto yo decía al principio que cuando leía el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, era un poco angustiante, porque si uno tenía que ir tildando qué se cumplía y qué no en el gobierno de la ciudad, son más las cuestiones que faltan que las que se cumplen. La realidad es que es compleja la situación para nosotros y nosotras, pero confiamos realmente en la organización de los trabajadores y trabajadoras que hoy están siendo garantes de los derechos de esa población. No solamente yendo a trabajar, sino exigiendo el testeo a todas las poblaciones que están alojadas en estos dispositivos de alojamiento y de protección, que están exigiendo los elementos de protección y que en definitiva están cuidando a la población. Cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de un Estado presente, hablamos de un Estado que disponga recursos prioritariamente y que también cuida a sus trabajadores y trabajadoras. Es difícil pensar en un Estado que garantice derechos si los propios trabajadores que tienen que hacerlo no tienen sus derechos garantizados, y muy por el contrario, tenemos un gran porcentaje, alrededor de un 60% de trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, un 60% que cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, digo, si ese es el estado de situación del Estado local, es difícil pensar en políticas sociales que realmente generen una ciudad para todos y para todas. Esperamos, como decía antes, que la nueva normalidad sea con todos y con todas adentro, y para eso necesitamos un Estado, un gobierno de la ciudad que garantice esos derechos.